Hola y bienvenidos al canal. Yo soy Olga y hoy os voy a enseñar lo que como en una semana como estudiante de nutrición. Mi día comienza como la mayoría de los mortales, con un café. A mí me gusta tomarlo con leche de soja sin azúcar que preparo en un calentador de leche, porque no existe un café digno si no lleva espumita. Me lo tomo tranquilamente mientras reviso mis emails y cuando me entra hambre me preparo un batido proteico. Este lleva mitad de leche y mitad de agua, una base de proteína con sabor caramelo y espinacas de bolsa. Además añado un poco de cacao y un plátano que se me ha olvidado de enseñar. Lo bato todo en la batidora y ya tenemos este delicioso smoothie. Aprovecho mientras me lo tomo para hacer el menú semanal, porque después toca ir a la compra. El primer sitio al que voy es Lidl. Cojo una cesta y compro un racimo de plátanos maduros, una bolsa de ensalada variada, distintos tipos de queso, huevos que siempre los compro ecológicos y yogur griego natural desnatado. En un comercio del barrio cojo toda la fruta y verdura que necesito para la semana. Y finalmente voy a Mercadona donde compro espinacas, champiñones, albahaca fresca que me encanta, un poco de pescado del día y algunas cosas más. Al llegar a casa ya es la hora de comer, así que preparo una ensalada con una base de lechugas variadas, tomatitos cherry y queso feta, que es muy alto en proteínas, en trozos. También añado un poco de albahaca fresca, que os prometo que le da el toque. Un poco de nectarina y unos trozos de jamón serrano. La aliño con sal y una emulsión de aceite de oliva virgen extra y vinagre balsámico de Módena. Os prometo que está increíble y es súper fresquita. Como postre me tomo una macedonia de frutas. Hoy es martes y he ido al gym por la mañana. Como estoy intentando limitar el café porque no me sienta muy bien, decido prepararme un matcha a base de leche de soja, también sin azúcar añadido, y empiezo a trabajar y a revisar mis emails mientras me lo tomo. Un par de horas más tarde me preparo el desayuno. Hoy he decidido tomar una tostada de pan integral que preparo con queso fundido 10 segundos al microondas. Añado trozos de nectarina, trocitos de jamón serrano y un chorrito de miel. Os prometo que aunque parece que no pegan unos ingredientes con otros, está buenísimo y te quita el antojo de dulce. A la hora de comer preparo un arroz con pollo al curry y verduras. Lo primero que hago es sofreír unos dientes de ajo en aceite, que luego voy a retirar. Solo los pongo para que ese aceite le dé sabor al arroz. Una vez está listo el aceite, lo mezclo con el arroz y añado el doble de agua que la cantidad que he echado de arroz. Después añado una pastilla de Starlus y lo dejo cocinar unos 15 a 20 minutos. Mientras se va preparando, empiezo a cortar el pollo en trocitos. Y lo rebozo en especias de curry
de la marca Just Spices, que me encanta porque le da un sabor increíble. Lo salteo en la sartén con un poco de cebolla y cuando está todo dorado añado la leche de coco y unas espinacas. Una vez está todo listo, lo pongo todo junto con el arroz y no sabéis lo rico que está esto. De hecho, ya lo afirmó que se ha convertido en mi plato estrella. Para cenar nos toca salmón, que es pescado azul y que me gusta tomar al menos 2 veces por semana. Yo voy a usar la freidora de aire para cocinarlo, pero se puede hacer también en un horno normal. Lo primero que hago es meter 2 filetes de salmón en la freidora. Y los sazono con el avocado topping, también de la marca de Just Spices. Los voy a dejar cocinar unos 10 minutos. Mientras tanto, corto los espárragos por donde pide el tallo y los lavo bien con agua. Una vez listos, los añado a la freidora de aire junto con el salmón y dejo que se cocinen otros 10 minutos. Aprovecho para ir haciendo los champiñones en la sartén. Y finalmente lo pongo todo en el plato. Es una cena buenísima y saciante. Como postre me apetecía algo dulce, así que me tomo 1 o 2 onzas de chocolate negro del 85%, que es mi favorito. El miércoles no voy al gimnasio por la mañana, así que tengo más tiempo para prepararme el desayuno. Hoy voy a preparar un porridge de avena. Empiezo poniendo en una cacerola pequeña unos 30 a 40 gramos de avena. Le añado leche vegetal, un poco de canela y una pizca de sal. Y lo dejo cocinar unos 15 minutos. Eso sí, vigilando por si hay que echarle más leche a medida que se va evaporando. Mientras tanto voy preparando los toppings que va a llevar el porridge. Corto medio plátano en rodajas y unas fresas en trocitos. Y cuando la avena está lista, lo añado todo al bol. Además me gusta añadir un poco de crema de cacahuete, que ya se me está acabando, así que hay que sacar como se puede del final del bote. Y semillas de sésamo por encima, y queda esta maravilla de desayuno. Yo además lo acompaño con un matcha latte y estoy lista para ponerme a trabajar. A la hora de la comida ya tengo la comida lista, porque la dejé hecha el día anterior por la noche, pero os voy a enseñar igualmente el paso a paso. Voy a preparar unas lentejas con verduras, por lo que el día anterior las dejo en un bol con agua remojando. Lo primero que hago es el sofrito. Uso una cacerola grande y pongo un chorrito de aceite. Añado una cebolla entera cortada en trozos, 3 zanahorias y un puerro. Y me aseguro de mezclarlo todo bien. Además, voy a añadir un pimiento rojo cortado en trozos y medio pimiento verde. Finalmente, añado un hueso de jamón y las lentejas que ya he remojado la noche anterior escurridas. Después añado agua suficiente para cubrirlas y un poquito más. Y una pastilla de Starlux con un poco de sal y lo dejo todo en la olla a presión unos 45 minutos más o menos. Si se hace en olla normal tardará un poco más. A mí, como veis, se me quedaron con menos caldo, así que podéis añadir más agua si os gustan tipo puchero. Yo me las como con unas semillas de lino molidas y están de muerte, llenas de proteína vegetal y muy saciantes. Como el miércoles voy a las prácticas de nutrición, me cojo un yogur griego y el medio plátano que ha quedado de por la mañana y me lo llevo como merienda. Cuando llego de las prácticas, preparo una ensalada grande para Yanlu y para mí. Le echo brotes de ensalada variados y lechuga que he limpiado previamente. También le añado tomatitos cherry, queso feta en trozos, 2 latas de atún en aceite de oliva que he escurrido previamente, unas pocas semillas de chía y un pelín de cebolla frita que a Yanlu le encanta. Sazono todo con sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre de Módena balsámico. Está buenísima.
El jueves he quedado a desayunar fuera con mi padre y con mi hermana, así que decido pedirme un café con leche de soja y un mollete de pan blanco, ya que no tenían pan integral, con tomate, aceite de oliva virgen extra, sal y jamón serrano. La verdad es que estaba muy rico. Para comer decido prepararme unas tostadas con aguacate y huevo poché, porque me apetecen mucho. Lo primero que hago es poner a hervir el agua y empiezo a preparar los huevos poché. A mí me gusta usar un bol y film transparente porque me parece mucho más fácil. Yo siempre echo un poco de aceite en el film para que no se pegue después el huevo. Y encima echo el huevo. Hay que cerrar bien el film para que no se escape el huevo a la hora de cocerlo. Yo lo suelo enroscar por la parte de arriba y eso lo meto a la cacerola una vez que el agua está hirviendo. Hago lo mismo con el otro huevo y dejo que se cocinen unos 10 minutos. Mientras tanto voy preparando mitad de un aguacate y lo machaco para poder extenderlo bien. Además tuesto 2 tostadas de pan integral y les pongo una base de espinacas, a la que después le voy a echar por encima el aguacate que ya he machacado. Cuando los huevos están listos, los meto debajo del agua, los saco del film y los coloco en las tostadas. Añado por encima las especias de avocado topping y listo. Quedan unas tostadas deliciosas, además de súper saciantes por los 2 huevos que llevan. Además el huevo se queda medio hecho y eso está de muerte. Por la noche voy a cocinar unas doradas, así que empiezo limpiando la dorada que ya me han preparado en la pescadería y que he congelado previamente. Le hago unos cortes en el lomo y le meto unas rodajas de limón, porque me gusta que le dé sabor. Cuando están listas, las meto sobre un papel de horno a la freidora de aire, unos 15 a 20 minutos. Mientras se van cocinando, preparo una ensalada de acompañamiento con brotes de lechuga y espinacas, tomatitos cherry, aceitunas y unos trocitos de nueces. Y la aliño como siempre. Es una cena que me gusta mucho porque es ligera y se cocina en menos de 20 minutos. De postre me tomo una macedonia de frutas que me ha preparado Gianluca con mucho amor. El viernes empiezo el día preparándome un bol con cereales. Le echo como base yogur griego, que luego mezclo con leche vegetal para hacerlo más líquido. Y le añado unas gotas de stevia, ya que el yogur lo compro sin azúcares añadidos y por tanto no viene edulcorado. Después le añado unos cereales de avena y unas rodajas de plátano. Y como topping le pongo unos trocitos de crema de cacahuete y semillas de lino molidas. Es un desayuno completo, alto en proteínas y vitaminas. Para comer me caliento unas lentejas que quedaron del miércoles. Y antes de seguir trabajando me hago mi matcha con leche de soja y espumita. Hoy para cenar aprovecho que aún tenemos leche de coco y voy a preparar un sofrito de calabacín y champiñones también con pollo al curry. Empiezo preparando los calabacines, que es lo que más se tarda, y le añado un poco de especias de curry para que le vayan dando sabor. Una vez el calabacín está blandito, añado unos champiñones congelados y dejo que se cocine todo antes de añadir la leche de coco. En una sartén aparte puedo ir preparando el pollo y cortándolo en trocitos. Y luego lo mezclo todo añadiendo más especias de curry y sal. Como veis, queda buenísimo. Y de postre toca un poco de fruta que decido que sean unas mandarinas. Los sábados nos gusta salir a desayunar fuera, así que de camino al sitio de desayuno paramos en una cafetería que me encanta hasta hacer un poco de hambre. Yo decido tomarme un buen cappuccino con leche de soja y Gianluca, como buen italiano, un espresso. Después vamos a Rau Coco, otro de mis restaurantes favoritos, y vamos a desayunar sus açaí bowls que están de muerte. Llevan fruta congelada, açaí en polvo, granola que está riquísima y como topping fresas, arándanos y plátano en rodajas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y si te ha gustado ya sabes, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto!